Buenos días, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de compartir este espacio de reflexión en torno a un tema que nos interpela profundamente, que es el abordaje de las cada vez más complejas presentaciones que asume la violencia por razones de género en la actualidad. Para comenzar a abordar esta temática, siempre tenemos que enfatizar qué supone la violencia por razones de género que se da al interior de vínculos sexoafectivos, relaciones de poder que condicionan el desarrollo, la vida de las personas, tanto en el sentido de quienes ejercen la agresión como en el sentido de quienes la padecen, ¿no? Pero que a esta dimensión más íntima, más vincular de las violencias por razones de género, también hay que vislumbrar que hay un entramado social, cultural, histórico, económico y político que la sostienen. Entonces, podemos decir, se sostiene desde numerosos desarrollos teóricos y conceptuales, que para que emerjan las violencias por razones de género en sus formas más extremas, más agudas, tiene que haber una condición de posibilidad que está dada aún hoy y pese a los numerosos avances que por supuesto hay que reconocer, decíamos en desigualdades y en inequidades que todavía atraviesan a nuestra comunidad y a nuestra sociedad, ¿no? Esas inequidades suponen disparidades, ¿no? En el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a los servicios de justicia, a la participación política de mujeres y de personas LGTBI+. Y esa disparidad se sostiene a veces en mecanismos, en procedimientos de desigualación que pueden ser más explícitos o más implícitos, ¿no? Decimos esto porque hay muchas normativas, resoluciones, leyes que tratan de promover accesos más equitativos, ¿no? A los derechos, pero a veces se ven confrontados con una realidad donde estas formalidades no se cumplimentan o no se ejecutan de manera adecuada, ¿no? Entonces podemos pensar en ejemplos muy concretos, ¿no? Las mujeres tienden, por ejemplo, a estar en trabajos informales y precarizados en un número mucho mayor que los varones. Perciben aún hoy un ingreso en promedio de hasta un 27% menor. Bueno, y también, por supuesto, la temática que nos convoca hoy, las violencias por razones de género, son violencias que tienen la particularidad que suponen en su ejercicio como un factor determinante la pertenencia a un género determinado, ¿no? Sabemos que lamentablemente hay muchas formas de violencia. Las violencias por razones de género son aquellas donde el factor de riesgo lo constituye la pertenencia a un género, como es el género femenino, las identidades feminizadas, las personas LGTBI+, ¿no? Volviendo un poco a la perspectiva de género, que es la perspectiva necesaria para poder entender la complejidad de estos fenómenos, decimos que el género alude a una condición política, social, cultural, que se construye históricamente, va asumiendo distintas manifestaciones, se va mostrando de distintas formas, por eso decimos por supuesto que hay cuestiones que se ha avanzado y que no podemos negar. No es lo mismo cuando las mujeres no tenían derecho al voto o debían estar bajo la tutela del progenitor o del marido, a este presente donde hemos accedido a esos derechos y a otros, ¿no? Como incluso poder participar siendo representantes en la vida política o tener autonomía en relación a disponer de nuestros bienes y tomar decisiones respecto de ellos. Pero bueno, hay una desigualdad que subyace, ¿no? Hay una proyección de características, de roles, de oportunidades y de limitaciones que constituyen las identidades de género y que se basan en supuestas diferencias biológicas, ¿no? El problema que tenemos acá es que esas características que se proyectan suelen ser, por un lado, complementarias, ¿no? En general se tiende a atribuir lo femenino, por ejemplo, a cuestiones ligadas a la emocionalidad, al ámbito privado, al cuidado de otros, lo masculino más al ámbito público, al desarrollo de acciones más asertivas, ¿no? Con iniciativas más audaces, a la racionalidad. Entonces ahí vemos claramente cómo
hay, por un lado, una complementariedad, ¿no? Público-privado, lo emocional y lo racional, pero también hay una valoración diferenciada. En términos sociales es más valorizado y reconocido una serie de características que son las atribuidas a la masculinidad, en tanto que las femeninas están en un lugar de menor valor o de menor reconocimiento. En estos tiempos hemos escuchado, ¿no? Como por ejemplo se ha puesto en discusión lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, algo históricamente atribuido a los roles femeninos, que es cuidar de infancias, pero también cuidar de personas con discapacidades o personas adultas mayores. Bueno, hay toda una discusión en la actualidad en relación a si esas son tareas que deban ser remuneradas y que por supuesto deben ser reconocidas como tareas que suponen un trabajo también, ¿no? Bueno, digo esto como un ejemplo de estas diferencias, ¿no? Entonces, volviendo, decíamos, la perspectiva de género nos permite reconocer cómo, más allá de los cambios que se van dando en términos subjetivos, hay determinaciones sociales e históricas que inciden en la forma en que nos constituimos como sujetos en los distintos momentos y, por supuesto, en las distintas sociedades y en los distintos espacios que habitamos. Esa diferencia vinculada a esta conceptualización que es el género es la que nos permite entender después cómo se presenta los distintos tipos, las distintas modalidades de las violencias por razones de género y qué características asumen, ¿no? Estas visiones en relación a las identidades femeninas y masculinas tienen también una conceptualización propia que es la de estereotipos de género, que nos lleva, por un lado, digamos, a condicionar lo que son las trayectorias de vida de mujeres, identidades feminizadas y varones, pero también, eh, además de condicionarlas, hay un proceso de reproducción de esos estereotipos, ¿no? Que lo podemos ver de una forma muy concreta en el ámbito doméstico cuando tomamos decisiones respecto de la crianza de hijos y de hijas, pero también en nuestras prácticas cotidianas como trabajadores, como trabajadoras, como operadores, en el caso de los servicios de justicia, cuando tenemos una mirada diferencial respecto, por ejemplo, a cómo ponderar el ejercicio maternal respecto de las responsabilidades que asume un padre con relación a sus hijos, ¿no? En general, la mirada sobre las mujeres tiende a ser mucho más sancionatoria que en relación a los hombres. Entonces, digo esto porque lejos de ser conceptos que son meramente perspectivas teóricas, son conceptos que nos atraviesan y que inciden de una forma bastante determinante en las prácticas que llevamos adelante en el trabajo que hacemos todos los días, ¿no? La posibilidad entonces de reconocer y de identificar estos conceptos nos van a permitir construir herramientas de abordaje de las violencias, de actuación frente a las violencias, mucho más acordes, adecuadas a la complejidad que estas situaciones suponen. Hay una serie de, por supuesto, de elementos de normativas y de convenciones que de un tiempo a esta parte, yo no las voy a detallar porque ustedes las conocen ampliamente, ¿no? La Convención de Belén do Pará, la de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, bueno, plantean un cambio profundo, ¿no? En el sentido de cuál es el deber del Estado respecto del abordaje de la violencia por razones de género y cómo debe asumir, y particularmente los procesos judiciales deben verse atravesados por un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género, ¿no? La Ley Nacional 26.485 reconoce tipos de modalidades, tipos de violencia, perdón, y modalidades o ámbitos donde esa violencia se puede expresar. Y hay propuestas de revisión que me parecía interesante también comentarles, que tienen que ver con incorporar otras formas de violencia, porque en esto de la actualización también, ¿no? De lo que va ocurriendo con los cambios tecnológicos, con las nuevas formas de vincularnos y de relacionarnos, bueno, aparecen formas de violencia que pueden identificarse, que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia digital, con la violencia ambiental, con la violencia vicaria. Bueno, son aportes que están todavía en una instancia de debate, de discusión, pero que tienen que ver con esto de construir
conceptualizaciones que nos permitan identificar con mayor precisión y con mayor claridad cuáles son las formas que las violencias asumen en la actualidad. Y en relación a los ámbitos, también se propone poder pensar en las violencias que se ejercen en los ámbitos de la salud, por ejemplo, y en los ámbitos deportivos. El motivo o la temática, digamos, que nos reúne hoy también supone pensar en una mirada de integralidad respecto de las violencias. Durante mucho tiempo las miradas sobre esta problemática estuvieron parcializadas o limitadas a las perspectivas de los distintos ámbitos que iban a intervenir, ¿no? Entonces, el sector justicia intervenía en la problemática de una manera, el sector salud de otro, el sector educación de otro, el sector, por supuesto, de seguridad, policía de otro. Bueno, desde hace un tiempo se viene proponiendo la posibilidad de avanzar en las articulaciones de manera de dar respuestas más adecuadas y más eficaces, ¿no? Eh, Así como decimos, es una problemática compleja, también decimos el abordaje requiere de una mirada de articulación intersectorial, interinstitucional, para poder atender a los distintos aspectos que se ponen en juego, tanto en los efectos de las violencias sobre las personas que las padecen, como el acompañamiento necesario para interrumpir las violencias, y ahí seguridad y justicia tienen un rol fundamental, pero también en el proceso de salida, de construcción de proyectos de vida libres de violencias, donde, bueno, ahí hay que propiciar que estas personas que han estado sometidas a estas agresiones puedan, bueno, construir y acceder a los recursos necesarios para tener una vida distinta. También la integralidad supone o requiere, ¿no?, de una mirada interdisciplinaria. Así como decimos, no es solo desde un solo ámbito, desde una sola perspectiva es que se puede abordar, también decimos que la interdisciplinariedad es fundamental en esta problemática y ahí el aporte desde el derecho, la psicología, el trabajo social, resultan esenciales, ¿no? Para poder justamente dar cuenta de la variabilidad de elementos que hay que considerar, pero también de las particularidades de cada situación que abordar, ¿no? La intervención entonces de los organismos judiciales en este entramado del abordaje integral supone un componente que forma parte de una estrategia de abordaje. Y esto es interesante pensarlo también cuando reflexionamos sobre los alcances de nuestras intervenciones, ¿no? Estamos viendo una parte del problema. Nuestra responsabilidad tiene que ver con intervenir en un aspecto. No es una resolución completa, total, mucho menos, por supuesto, una solución mágica, ¿no? Y me parece que esto es importante porque cada uno de los equipos que intervienen en una problemática de violencia por razones de género tiene que poder tener perfectamente delimitado cuál es su ámbito de actuación para no... fundamentalmente para no excederse ni atribuirse responsabilidades que no les son propias, pero además para poder tener mayor precisión en las características de eh, las disposiciones que van a llevar adelante en la intervención que se construya. Entonces, decimos, hay una estrategia que tiene distintos componentes, uno de ellos tiene que ver con lo que ocurra en los procesos judiciales, tanto lo que tiene que ver con la sanción como con la protección. Y siempre esta estrategia tiene, por supuesto, que tener una mirada situada, una mirada vinculada a la complejidad, a la flexibilidad y en pos de lograr respuestas eficaces y adecuadas, por supuesto, ¿no? La voz de la persona en situación de violencia por razones de género es el punto de partida para cualquier intervención. Esa voz que tiene que ser escuchada, que tiene que ser atendida, pero que también tiene que serlo en el marco de reconocer los efectos subjetivos del proceso de sometimiento. Sabemos que quienes han sufrido violencia por razones de género han vivido un proceso a través del cual han ido viendo cómo sus recursos internos y externos se han ido menoscabando, ¿no? Son personas que en general sabemos que han sido privadas de vínculos, de posibilidades de relacionarse. El aislamiento es una de las características más
generales, más comunes de todas las formas que asume la violencia por razones de género, ¿no? Una de las cuestiones que el agresor rápidamente implementa es la imposibilidad de que esa persona pueda estar en contacto con otros, con otras, que le permitan en todo caso fortalecerse, tomar decisiones, sentirse acompañada, ¿no? En ese sentido, entonces, es muy importante entender que estamos hablando con una persona que se encuentra en un estado eh, particular, ¿no? Y con lo cual los efectos de los traumas, que por supuesto tendrán directa relación con las intensidades de las violencias y los tipos de violencias atravesadas, bueno, los efectos de los traumas se van a ver también en la posibilidad o no de expresarse más claramente y de tener mayor posibilidad de tomar decisiones autónomas respecto de cómo continuar en un proceso que es sumamente forzado, como es el de reconocer estar atravesando situaciones de violencia y tomar las decisiones necesarias para el proceso de salidas de esa situación. Podemos decir también que, yendo específicamente a lo que tiene que ver con el sistema de justicia, hay numerosas prácticas que atentan contra el logro de estos objetivos que venimos planteando, ¿no? Sabemos que muchas veces, por esto mismo, las personas en situación de violencia tienen desconfianza en relación a lo que las instancias judiciales pueden realizar respecto de los hechos sufridos, ¿no? Eh, Algunas de estas prácticas que entiendo que están en proceso de revisión y entiendo que esta propuesta de humanización de los procesos de justicia va en ese sentido, es por ejemplo la de depositar en las personas víctimas de violencia por razones de género la carga de acudir a los distintos órganos policiales, judiciales, la reiteración de las declaraciones, bueno, bueno, la cuestión de la notificación a los agresores, ¿no? Que siempre lamentablemente hay en algunas situaciones donde recae también en la persona víctima de violencia. Bueno, esta mirada a veces de despojada, digamos, ¿no? De entender estos condicionantes que afectan las posibilidades de la víctima respecto de eh, dar un testimonio acerca de lo sufrido y además sostener ese testimonio y darlo con la suficiente claridad y el suficiente orden, ¿no? Bueno, a veces lamentablemente vemos cómo es cuestionada la credibilidad de las víctimas, sin poder entender que tal vez si ha habido alguna incoherencia en el discurso, dificultades en la declaración, tal vez tiene que ver con los efectos de estos procesos, traumáticos que veníamos mencionando, ¿no? También entender que, bueno, el reconocerse víctima de violencia por razones de género supone también el peso de la mirada social sobre eso, aún hoy, aún con todos las modificaciones que se han dado en términos de la sociedad y en términos de las instituciones, pero todavía hay una mirada que pesa sobre quienes se atreven a reconocer y a denunciar estos hechos. Muchas veces la dependencia económica, también el temor a sufrir represalias. Bueno, son cuestiones que claramente inciden, afectan, obstaculizan la posibilidad de que las personas denunciantes puedan este, avanzar muchas veces en sostener procesos, como por ejemplo los procesos judiciales, que requieren de disponer de un tiempo y de una entereza que a veces resulta difícil para ellas, ¿no? También, por supuesto, están las prácticas que vinculan en algunos procesos se ha visto, ¿no? Las pericias psicológicas, las pericias psiquiátricas, digamos, ¿no? O la minimización de los hechos de violencia, la inacción de autoridades. Bueno, esto se da también en ámbitos institucionales, donde a veces, lamentablemente, frente a la posibilidad de hacer una denuncia, eso es desestimado. Bueno, todo esto atenta a la posibilidad de que las personas en situación de violencia por razones de género acudan a los ámbitos institucionales adecuados para solicitar el acompañamiento y la disposición de las medidas necesarias para el cese de la violencia y la sanción en el caso de que correspondiere, ¿no? Em, entonces, volvemos a enfatizar la necesidad de tener en cuenta esta experiencia singular, particular de las personas en situación de violencia, eh,
que además, y acá me parece que es un punto también interesante de reflexión y de debate, tiene que ponerse en conversación cuando las herramientas de las cuales el sistema de justicia dispone, como son las medidas de protección, bueno, entran en juego con estas experiencias particularísimas y subjetivas de las personas en situación de violencia, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que, por ejemplo, la disposición de los botones antipánicos o de las pulseras electrónicas, que son recursos muy valiosos al momento de pensar en la protección de las víctimas, bueno, tiene que darse en un proceso de, eh, por un lado, de mucha información para la persona en situación de violencia y de construcción con ella respecto de la adecuación de esa medida para su situación particular. Porque sabemos que el disponer, por ejemplo, de una tobillera, de una pulsera electrónica, supone también un impacto en la vida cotidiana de la víctima, supone algunas particularidades en cuanto a bueno, los momentos en que se activa y esto genera un estado, por supuesto, lógico, ¿no? De temor, de ansiedad. Eh, bueno, es muy importante entonces con poder conjugar, ¿no? Esta experiencia, saber de esta experiencia que están atravesando las víctimas, entender estos posicionamientos y poder entonces evaluar la pertinencia de cuáles son las medidas más adecuadas en cada caso, en cada situación, ¿no? También, por supuesto, la autonomía de las personas en situación de violencia que tiene que ser siempre respetada, tanto cuanto requiera del sistema de justicia acciones decididas y eficaces en relación a la sanción de los delitos si es que el agresor los hubiera cometido, como cuando solicita medidas de protección, como cuando propone que esas medidas ya no son necesarias o ya no son adecuadas en una situación que probablemente evolucionó en un posicionamiento subjetivo que tal vez en un primer momento estaba dado con un mayor grado de vulnerabilidad y ahora atravesado, bueno, todo un proceso de acompañamiento, podemos ver que tal vez eso se ha ido modificando. Entonces, tal vez medidas de protección que eran necesarias en un momento, tal vez en otro momento no lo sean, ¿no? Entonces, bueno, la autonomía también es un factor muy importante a considerar. Y un tercer elemento que me parecía importante mencionar tiene que ver con la posibilidad de pensar medidas novedosas o alternativas, ¿no? Para poder dar respuesta a las demandas de las personas en situación de violencia, ¿no? A veces no es la ausencia de medidas, sino poder pensar, bueno, cuál sería la medida este, apropiada, ¿no? Para cada situación y ahí la verdad que en la provincia de Buenos Aires hay ejemplos de organismos judiciales que han dispuesto medidas distintas, diferentes en relación a establecer, a poder establecer algún límite a las violencias, esto es que el agresor perciba que hay una intervención institucional y que hay una ley marcando un límite al ejercicio de la violencia. Así que bueno, también me parece que ahí hay bastante para trabajar, ¿no? Como para desarrollar. Entonces decimos, bueno, que la humanización de los procesos no deberían limitarse a un gesto, ¿no? Simbólico o a posicionarnos desde un lugar de empatía, sino en un cambio bastante más ligado a lo estructural, a lo cultural, en la forma en que se concibe y se ejerce esa justicia, ¿no? Es salir de una lógica distante, de una lógica formalista, de una lógica también androcéntrica, en el que las víctimas estaban un poco relegadas en el proceso, ¿no? Aparecían en el sentido de aportar elementos para acompañar, digamos, el avance del expediente en términos de prueba, pero corridas de este lugar de sujetas de derecho que es el que estamos tratando de promover, ¿no? Así también me parece interesante mencionaba el concepto de género, el de estereotipos de género, por supuesto el de violencia por razones de género, y hay un concepto que también creo que hay que empezar a visitar, a conocer, porque nos permite ampliar nuestra perspectiva, que es el de la interseccionalidad, que un poco viene a dar cuenta de una forma de valorar factores que profundizan las situaciones de vulnerabilidad. Es decir, ya no solo estamos hablando de violencia por razones de género que afectan a mujeres y de mujeres solamente en términos de su identidad de género, sino
también considerar en esta intersección de de otras condiciones, de otras marcas que inciden en la situación particular de esa persona. Cuando decimos estas marcas o estas condiciones, hablamos del nivel socioeconómico, de la condición de migrante, de si reside en un ámbito rural o urbano, de su nivel educativo, por ejemplo, ¿no? Todas aquellas otras características que nos permiten poder reconocer, identificar, describir con más precisión cuál es la situación de la persona en situación de violencia y que además se van entrelazando de distinta manera en distintos momentos, ¿no? Y entonces, volviendo para dar un ejemplo en relación a las medidas de protección, bueno, algo que ocurre muy frecuentemente en los ámbitos rurales, ¿no? La exclusión del hogar afecta a una vivienda que en general ha sido otorgada a nombre del agresor, muchas veces porque es quien tiene el trabajo reconocido en ese lugar. Bueno, ahí también, ¿no? Hay un desafío respecto de cómo pensar esas medidas de protección con estas particularidades y con estas características bueno, que vamos viendo cómo se entraman y cómo se complejizan y cómo, por supuesto, son absolutamente variables en las condiciones de las personas en situación de violencia en cada momento también de sus vidas. No es algo estático ni es algo que permanezca de una forma rígida, eh, de forma estereotipada, rígida o fija, sino que, bueno, va acompañando el devenir. Bien, hasta acá un poco la propuesta tenía que ver con pensar alguno de estos elementos. Me parece que el desafío que tenemos es profundizar estos avances que ya hemos reconocido, es poder pensar que la humanización va a permitir, por un lado, dar una revisión profunda en el rol de quienes intervienen en los procesos de justicia, también poder reconocer que cada interacción y cada intervención que hacemos institucionalmente puede tener un efecto reparador o un efecto revictimizante y que por lo tanto la formación en perspectiva de género, en derechos humanos, es indispensable y que la comunicación empática, la escucha activa y la validación de la palabra de la víctima son las herramientas esenciales para que en los procesos de justicia logremos una restauración de los derechos que han sido vulnerados. Muchas gracias.